El cuarto martes hablamos de la muerte. Vamos a empezar con esta idea, dijo Maury. Todo el mundo sabe que va a morir, pero nadie se lo cree. Aquel martes estaba con talante metódico. El tema era la muerte, el primero de los enunciados de mi lista. Antes de mi llegada, Maury había escrito algunas notas en pequeños pedazos de papel blanco para no olvidarse de lo que quería decir. Su letra, temblorosa, ya era incomprensible para todos menos para él. Ya faltaba poco para el día del trabajo y yo veía por la ventana el despacho de los setos de color de espinaca del patio trasero y oía los gritos de los niños que jugaban en la calle en su última semana de libertad antes del comienzo de las clases. En Estados Unidos, el primer lunes de septiembre es el Día del Trabajo. Allá en Detroit, los huelguistas de los periódicos organizaban una enorme manifestación para el día de la fiesta, con el fin de demostrar la solidaridad de los sindicatos en contra de la dirección. Durante el vuelo había leído el caso de una mujer que había matado a tiros a su marido y a sus 2 hijas cuando dormían y que alegaba que los había querido proteger de la gente mala. En California, los abogados del juicio de O.J. Simpson se estaban convirtiendo en personajes muy famosos. Ahí, en el despacho de Maury, la vida se vivía día a día y cada día era precioso. Ahora estábamos sentados los dos, a poca distancia de la última novedad de la casa, un aparato de oxígeno. Era pequeño y portátil, llegaba aproximadamente a la altura de la rodilla. Algunas noches cuando Maury no inhalaba el aire suficiente para poder tragar, se conectaban a la nariz con largos tubos de plástico que se le adherían a los orificios nasales como una sanguijuela. No me gustaba nada la idea de que Maury estuviera conectado a una máquina e intentaba no mirarla mientras él hablaba. Todo el mundo sabe que va a morir, volvió a decir, pero nadie se lo cree. Si nos lo creyéramos, haríamos las cosas de otra manera. De modo que nos engañamos acerca de la muerte, dije yo. Sí, pero existe un planteamiento mejor, el de saber que te vas a morir y estar preparado en cualquier momento. Eso es mejor. Así puedes llegar a estar verdaderamente más comprometido en tu vida mientras vivas. ¿Cómo puede uno estar preparado para morir?, dije. Haz lo que hacen los budistas. Haz que todos los días se te pose en el hombro un pajarito que te pregunta, ¿este es el día? ¿Estoy preparado? ¿Estoy haciendo todo lo que tengo que hacer? ¿Estoy siendo la persona que quiero ser? Volvió la cabeza hacia su hombro como si tuviera ahí al pajarito en aquel momento. ¿Este es el día que voy a morir? Maury tomaba libremente ideas de todas las religiones. Había nacido judío, pero se había vuelto agnóstico en su adolescencia, debido en parte a todo lo que le había pasado de niño. Le gustaban algunas ideas filosóficas del budismo y del cristianismo, y seguía sintiéndose a gusto dentro de la cultura del judaísmo.
Era un ecléctico en cuestión de religión, y esto le había hecho ser todavía más receptivo a los estudiantes que fueron sus alumnos a lo largo de los años. Y las cosas que decía en sus últimos meses sobre la tierra parecían trascender todas las diferencias religiosas. Es un efecto característico de la muerte. La verdad, Mitch, me dijo, es que cuando aprendes a morir, aprendes a vivir. Yo asentí con la cabeza. Voy a decirlo otra vez, dijo. Cuando aprendes a morir, aprendes a vivir. Sonrió y yo me di cuenta de lo que pretendía. Estaba asegurando de que yo absorbía aquella idea sin avergonzarme haciéndome una pregunta. Era una de las virtudes que lo convertían en un buen maestro. ¿Pensabas mucho en la muerte antes de ponerte enfermo?, le pregunté. No, respondió Maury sonriendo. Yo era como todos. Una vez dije a un amigo mío en un momento de exuberancia, voy a ser el viejo más sano que has conocido nunca. ¿Qué edad tenías? 60 y tantos. Así que eras optimista. ¿Por qué no? Como ya he dicho, nadie se cree de verdad que se va a morir. Pero todo el mundo conoce a alguien que se ha muerto, dije yo. ¿Por qué es tan difícil pensar en morirse? Porque la mayoría de nosotros vamos por ahí como sonámbulos, siguió diciendo Maury. En realidad no conocemos el mundo plenamente porque estamos medio dormidos, haciendo las cosas que automáticamente creemos que debemos hacer. ¿Y el hecho de enfrentarse a la muerte lo cambia todo? Pues sí, te quitas de encima todas esas tonterías y te centras en lo esencial. Cuando te das cuenta que te vas a morir, lo ves todo de una manera muy diferente. Suspiró. Aprende a morir y aprenderás a vivir. Advertí que ahora temblaba cuando movía las manos. Tenía los lentes colgados al cuello y cuando se los llevaba a los ojos se le resbalaban por las sienes, como si intentase ponérselos a otra persona a oscuras. Le ayudé con la mano a colocárselos en las orejas. Gracias, susurró Maury. Cuando le rocé la cabeza con la mano sonrió. El menor contacto humano le producía una alegría inmediata. Mitch, ¿puedo decirte una cosa? Claro, dije yo. Quizá no te guste. ¿Por qué no? Bueno, la verdad es que si escuchases de verdad al pajarito que está posado en tu hombro, si aceptases que puedes morirte en cualquier momento, entonces quizá no fueras tan ambicioso como eres. Esbocé una leve sonrisa forzada. Las cosas a las que dedicas tanto tiempo, todo ese trabajo que haces, podrían parecerte menos importantes. Podrías tener que hacer sitio a cosas más espirituales. ¿Cosas espirituales? No te gusta esa palabra, ¿verdad? Te parece sensiblera. Bueno, dije yo. Intentó guiñar el ojo con poco éxito y yo me derrumbé y me eché a reír. Mitch, dijo él riendo conmigo, ni siquiera yo sé qué significa el desarrollo espiritual, pero sí sé que nos falta algo. Estamos demasiado comprometidos con las cosas materiales y estas no nos satisfacen.
las relaciones de amor que mantenemos, el universo que nos rodea, son cosas que damos por hechas. Señaló con la cabeza la ventana por donde entraba a raudales la luz del sol. ¿Ves eso? Tú puedes salir allá afuera, al aire libre, en cualquier momento. Puedes dar una vuelta a la manzana corriendo y hacer locuras. Yo no puedo hacerlo. No puedo salir, no puedo correr, no puedo estar ahí fuera sin miedo a ponerme enfermo. Pero ¿sabes una cosa? Yo aprecio esa ventana más que tú. ¿La aprecias? ¿Sí? Me asomo a esa ventana todos los días. Advierto los cambios de los árboles, la fuerza del viento. Es como si viera realmente el paso del tiempo por esa ventana. Como sé que mi tiempo casi se ha agotado, me siento atraído por la naturaleza como si la viera por primera vez. Cayó. Y pasamos un momento sin hacer otra cosa que mirar por la ventana. Intenté ver lo que veía él. Intenté ver el tiempo y las sensaciones, el transcurso de mi vida a cámara lenta. Maury dejó caer ligeramente la cabeza y la volvió hacia su hombro. ¿Es hoy, pajarito?, preguntó. ¿Es hoy? Maury seguía recibiendo cartas de todo el mundo, gracias a sus apariciones en Nightline. Se sentaba cuando tenía fuerzas y dictaba las cartas de contestación a sus amigos y familiares que se reunían para celebrar sesiones de redacción de cartas. Un domingo, cuando sus hijos, Rob, John, estaban en su casa, se reunieron todos en el cuarto de estar. Maury estaba sentado en su silla de ruedas, con sus piernas delgadas, cubiertas por una manta. Cuando sintió frío, uno de los asistentes le puso sobre los hombros una chamarra. ¿Cuál es la primera carta?, dijo Maury. Un compañero suyo leyó una nota de una mujer llamada Nancy, que había perdido a su madre víctima de ELA. Le escribía para decirle lo mucho que había sufrido por la pérdida y que sabía lo mucho que debía estar sufriendo Maury también. Está bien, dijo Maury cuando terminó la lectura de la carta. Cerró los ojos. Vamos a empezar diciendo, querida Nancy, me has conmovido mucho con lo que me has contado de tu madre y comprendo lo que has pasado. Hay tristeza y sufrimiento por ambas partes. El dolor por la pérdida me ha hecho bien a mí y espero que también te haya hecho bien a ti. Quizá debas cambiar la última frase, dijo Rob. Maury reflexionó un momento y dijo, tienes razón. ¿Qué te parece? Espero que puedas encontrar el poder sanador del dolor por la pérdida. ¿Está mejor así? Rob asintió con la cabeza. Añade, gracias, Maury, dijo Maury. Leyeron otra carta de una mujer llamada Jane, que le agradecía sus palabras inspiradoras en el programa Nightline. Lo calificaba de profeta. Es un elogio muy grande, dijo un compañero. Profeta. Maury torció el gesto. Evidentemente no estaba de acuerdo con aquel calificativo. Vamos a darle las gracias por sus grandes elogios y decirle que me alegro de que mis palabras significaran algo para ella. Y no olviden firmar gracias, Maury.
Había una carta de un hombre de Inglaterra que había perdido a su madre y que pedía a Maury que le ayudase a poner en contacto con ella a través del mundo espiritual. En otra carta, una pareja quería desplazarse a Boston en auto para conocerle. Había una larga carta de una antigua alumna de posgrado que le contaba su vida después de dejar la universidad. Hablaba de un asesinato seguido del suicidio y de 3 partos de niños muertos. Hablaba de su madre, que había muerto de ELA. Manifestaba su temor de que ella, la hija, contrajese también la enfermedad. Seguía y seguía, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas. Maury soportó todo el largo y sombrío relato. Cuando terminó, por fin dijo suavemente: bueno, ¿qué respondemos? El grupo se quedó en silencio. Al cabo, Rob dijo: ¿qué te parece? Gracias por tu larga carta. Todos se rieron. Maury miró a su hijo y sonrió alegremente. En el periódico que está cerca de su sillón hay una foto del lanzador de un equipo de béisbol de Boston que sonríe después de haber ganado el partido sin que marcara el equipo contrario. Pienso para mis adentros que, con todas las enfermedades que existen, Maury ha tenido que contraer una que lleva el nombre de un deportista. ¿Te acuerdas de Lou Gehrig?, le pregunto. Recuerdo su despedida en el estadio. Así que, ¿recuerdas su frase famosa? ¿Cuál? Vamos, la de Lou Gehrig, el orgullo de los Yankees. El discurso que resonó por los altavoces. Recuérdamelo, dice Maury. Repite el discurso. Escucho por la ventana abierta el ruido de un camión de la basura. Aunque hace calor, Maury lleva una camisa de manga larga, una manta sobre las piernas, tiene la piel pálida. La enfermedad lo posee. Levanto la voz e imito a Gehrig, como si las palabras retumbasen por las tapias del estadio. Hoy siento que soy el hombre más afortunado sobre la faz de la tierra. Maury cierra los ojos y asiente despacio con la cabeza. Sí, bueno, yo no he dicho eso. El quinto martes. Hablamos de la familia. Era la primera semana de septiembre, la semana de regreso a clases, y tras 35 años consecutivos, a mi viejo profesor no lo esperaba una clase en campus universitario. Boston estaba abarrotado de estudiantes que se estacionaban en doble fila en las calles secundarias y que descargaban sus equipajes. Y Maury estaba ahí, en su despacho. Parecía fuera de lugar, como los jugadores de fútbol americano que se retiran por fin y que tienen que enfrentarse a aquel primer domingo en su casa, viendo la televisión y pensando: yo podría hacer eso aún. A lo largo de mis relaciones con esos jugadores, he aprendido que es mejor dejarlos en paz cuando empieza la temporada otra vez. No hay que decirles nada. Pero por otra parte, no me hacía falta recordar a Maury que se le acababa el tiempo. Para grabar nuestras conversaciones, habíamos descartado los micrófonos de mano porque a Maury le costaba demasiado trabajo sujetar nada durante tanto tiempo.
a favor de los micrófonos miniatura que suelen utilizar los presentadores de televisión. Estos micrófonos se pueden sujetar en el cuello o en la solapa de la ropa. Naturalmente, como Maury solo llevaba camisas de algodón blando que le caían sueltas sobre su cuerpo que se encogía cada vez más, el micrófono se hundía y se agitaba y yo tenía que acercarme a ajustarlo con frecuencia. Aquello parecía gustarle a Maury, pues así yo me acercaba a él al alcance de sus brazos y su necesidad de afecto físico era más fuerte que nunca. Cuando yo me inclinaba sobre él, oía su respiración trabajosa y su tos débil y chascaba suavemente los labios antes de tragar. «Bueno, amigo mío», dijo, «¿de qué hablamos hoy?» «¿Qué te parece si hablamos de la familia?» «De la familia», reflexionó un momento. «Bueno, ya ves la mía a mi alrededor», indicó con la cabeza las fotos en los estantes en las que se veía a Maury de niño con su abuela, a Maury de joven con su hermano David, a Maury con su esposa Charlotte, a Maury con sus 2 hijos, Rob, que era periodista en Tokio, y John, que era informático en Boston. Creo que a la luz de lo que hemos estado hablando todas estas semanas, la familia resulta más importante todavía, dijo. La verdad es que la gente de hoy no tiene cimientos, no tiene una base segura si no es la familia. Me ha quedado muy claro desde que estoy enfermo. Si no tienes el apoyo, el amor, el cariño y la dedicación que te ofrece una familia, no tienes gran cosa. El amor tiene una importancia suprema. Como dijo nuestro gran poeta Auden, «Amaos los unos a los otros o pereceréis». Yo lo anoté. «Amaos los unos a los otros o lo pereceréis». ¿Lo dijo Auden? «Amaos los unos a los otros o pereceréis», dijo Maury. Es bueno, ¿verdad? Y es muy cierto. Sin amor, somos pájaros con las alas rotas. Supón que yo estuviera divorciado o que viviera solo o que no tuviera hijos. Esta enfermedad, lo que estoy pasando, sería mucho más duro. No estoy seguro de que pudiera soportarlo. Claro, vendría gente a visitarme, amigos, compañeros, pero no es lo mismo que tener a alguien que no se va a marchar. No es lo mismo que tener a alguien que sabes que te tiene el ojo encima, que te está observando todo el tiempo. Esto es parte de lo que es una familia. No es solo amor, sino también hacer saber a los demás que hay alguien que está velando por ellos. Es lo que yo echaba tanto en falta cuando murió mi madre, lo que yo llamo la seguridad espiritual de uno. Saber que tu familia estará ahí velando por ti. Nada en el mundo te dará eso, ni el dinero, ni la fama. Me echó una mirada. Ni el trabajo, añadió. La creación de una familia era una de las cuestiones que aparecían en mi pequeña lista. Una de las cosas que uno quiere hacer bien antes de que sea demasiado tarde. Hablé a Maury del dilema de mi generación a la hora de decidir tener hijos o no, cómo solíamos pensar que nos ataban, que nos convertían en esas cosas llamadas padres, que no queríamos ser. Reconocí que yo mismo compartía algunos de esos sentimientos.
Pero cuando miraba a Maury me preguntaba si estando en su lugar a punto de morir y si no tuviera familia ni hijos, ¿no sería insoportable el vacío? Él había criado a sus 2 hijos, enseñándolos a amar y a querer, y como el propio Maury, ellos no sentían timidez a la hora de expresar su afecto. Si él lo hubiera deseado, ellos habrían dejado todo lo que tuvieran entre manos para pasar junto a su padre cada minuto de sus últimos meses. Pero él no quería aquello. No interrumpan sus vidas, les dijo. De lo contrario, esta enfermedad nos habrá estropeado la vida a los 3 en vez de a 1. De este modo, aún muriéndose, manifestaba su respeto por los mundos de sus hijos. No es de extrañar que cuando se sentaban a su lado, se produjera una catarata de afecto. Se intercambiaban muchos besos y ellos se agachaban junto a la cama, tomándole la mano. Cuando alguien me pregunta si debe tener hijos o no, yo no digo nunca lo que debe de hacer, decía ahora Maury, contemplando una foto de su hijo mayor. Le digo sencillamente, no hay experiencia igual a tener hijos. Eso es todo. No se puede sustituir por nada. No se puede hacer con un amigo, no se puede hacer con un amante. Si quieres tener la experiencia de ser completamente responsable de otro ser humano y aprender a amar y a estrechar lazos de la manera más profunda, entonces debes tener hijos. ¿Entonces volverías a tenerlos?, le pregunté. Eché una mirada a la foto. Rob estaba besando a Maury en la frente y Maury se reía con los ojos cerrados. ¿Que si volvería a tenerlos?, me dijo con aire de sorpresa. Mitch, no me habría perdido esa experiencia por nada, aunque... Tragó saliva y dejó la foto en su regazo. Aunque hay que pagar un precio doloroso, dijo. Porque los vas a dejar. Porque los voy a dejar pronto. Frunció los labios, cerró los ojos y yo vi caer la primera lágrima por su mejilla. Y ahora, susurró, habla tú. ¿Yo? De tu familia. Conozco a tus padres. Los conocí hace años, el día de la graduación. También tienes una hermana, ¿verdad? Sí, dije. Mayor, ¿verdad? Mayor. Y un hermano, ¿no es así? Asentí con la cabeza. ¿Menor? Menor. Como yo, dijo Maury, también tengo un hermano menor. Como tú, dije yo. Asistió también a tu graduación, ¿verdad? Parpadeé y vi mentalmente a todos ahí reunidos, 16 años atrás, el sol cálido, las togas azules, entrecerrando los ojos mientras nos estrechábamos con los brazos y posábamos para hacernos fotos de Instamatic y alguien decía, a la 1, a las 2, a las 3. ¿Qué pasa?, dijo Maury advirtiendo mi silencio repentino. ¿En qué estás pensando? En nada, dije yo cambiando el tema. La verdad es que yo tengo en efecto un hermano rubio de ojos castaños, 2 años menor que yo, tan diferente de mí y de mi hermana, que tiene el pelo oscuro, que solíamos hacerle rabiar diciéndole que unos desconocidos lo habían dejado en la puerta de la casa cuando era recién nacido. Y un día volverán por ti, le decíamos. Él lloraba cuando le decíamos esto, pero se lo decíamos igual. Se crió como se crían muchos hijos más pequeños, mimado, adorado,
y atormentado interiormente. Soñaba con ser actor o cantante. Volvía a reproducir sentado a la mesa cuando cenábamos las películas que había visto en la televisión, representando todos los papeles, mientras su sonrisa luminosa casi se le saltaba de los labios. Yo era buen estudiante, él era malo. Yo era obediente, él transgredía las reglas. Yo me abstenía de las drogas y del alcohol. Él probaba todo lo que se podía meter en el cuerpo. Poco después de terminar los estudios de la secundaria, se fue a vivir a Europa, pues prefería el estilo de vida más informal que había encontrado allá, pero siguió siendo el favorito de la familia. Cuando visitaba la casa familiar, yo me solía sentir rígido y conservador en su presencia alocada y divertida. Con todo lo diferentes que éramos, yo razonaba que nuestros destinos nos lanzarían en direcciones opuestas cuando llegásemos a la edad adulta. Y tenía razón en todos los sentidos menos en uno. A partir del día en que murió mi tío, yo creí que sufriría una muerte semejante, una enfermedad temprana que acabaría conmigo. Por eso yo trabajaba a un ritmo febril y me preparaba para el cáncer. Sentía su aliento, sabía que se me venía encima, lo esperaba como el condenado a muerte espera al verdugo. Y yo tenía razón, llegó, pero a mí me respetó. Atacó a mi hermano. Era el mismo tipo de cáncer de mi tío, de páncreas, un tipo poco frecuente. Y así, el más joven de nuestra familia, con su pelo rubio y sus ojos castaños, tuvo que someterse a quimio y a radiaciones. Se le cayó el pelo. La cara se quedó tan consumida como la de un esqueleto. Tenía que haberme tocado a mí, pensaba yo. Pero mi hermano no era yo y no era mi tío. Era un luchador y lo había sido desde sus primeros años cuando luchábamos en el sótano y llegaba a morderme atravesando mi zapato con los dientes hasta que yo daba un grito de dolor y lo soltaba. De modo que él plantó cara, luchó contra la enfermedad en España, donde vivía, con la ayuda de un fármaco experimental que no estaba disponible en Estados Unidos, ni lo está todavía. Recorrió toda Europa en avión para someterse a tratamientos. Después de 5 años de tratamientos, parecía que aquel fármaco iba expulsando el cáncer y lo hacía remitir. Esta era la buena noticia. La mala noticia era que mi hermano no me quería tener a su lado, ni a mí ni a ninguno de la familia. Por mucho que intentábamos llamarle y visitarle, él nos mantenía a distancia, insistiendo en que su lucha debía realizarla por su cuenta. Pasaban meses enteros sin que oyésemos una sola palabra suya. Los mensajes que dejábamos en su contestador automático quedaban sin respuesta. A mí me desgarraba el sentimiento de culpabilidad, pues pensaba que debería estar haciendo algo por él. Y me consumía el enojo por su negativa a concedernos el derecho a hacerlo. Así pues, una vez más me sumergí en el trabajo. Trabajaba porque el trabajo lo podía controlar. Trabajaba porque trabajar era razonable y responsable. Y cada vez que llamaba al apartamento de mi hermano en España y me respondía el contestador automático, con la voz de mi hermano hablando en español, un indicio más de cuánto nos habíamos distanciado, yo colgaba y trabajaba un poco más. Quizá fuera este uno de los motivos por los que me sentía atraído por Maury. Él me dejaba estar donde mi hermano no quería dejarme estar.
Volviendo la vista atrás, quizá Maury lo supiera todo desde el principio. Es un invierno de mi infancia, en una cuesta cubierta de nieve de nuestro barrio de las afueras. Mi hermano y yo vamos en el trineo, él arriba, yo abajo. Siento su barbilla en mi hombro y sus pies en mis corvas. El trineo se desliza con estrépito sobre las placas de hielo. Tomamos velocidad según vamos bajando la cuesta. ¡Un coche!, alguien chilla. Lo vemos venir calle abajo a nuestra izquierda. Gritamos e intentamos apartarnos gobernando el trineo, pero los patines no se mueven. El conductor hace sonar la bocina y pisa el freno. Y nosotros hacemos lo que hacen todos los niños. Nos tiramos. Rodamos como troncos con nuestros anoraks con capucha. Por la nieve húmeda y fría, pensando que lo primero que nos tocará será la goma dura de la rueda de un coche. Vamos chillando. ¡Ah! Y tenemos hormigueos de miedo dando vueltas y más vueltas, viendo el mundo del revés, del derecho, del revés. Y al final, nada. Dejamos de rodar y recobramos el aliento y nos limpiamos de la cara la nieve que gotea. El conductor gira al final de la calle haciéndonos un gesto, sacudiendo el dedo. Estamos a salvo. Nuestro trineo ha chocado en silencio con un montón de nieve y nuestros amigos nos dan palmaditas y nos dicen, ¡wow! Y podrían haberse matado. Sonrío a mi hermano y nos sentimos unidos por un orgullo infantil. Pensamos que no ha sido tan difícil y estamos dispuestos a enfrentarnos de nuevo a la muerte. El sexto martes. Hablamos de las emociones. Pasé ante los laureles silvestres y el falso plátano y subí los escalones de piedra azul de la puerta principal de la casa de Maury. El canalón blanco colgaba como una tapadera sobre la puerta. Toqué el timbre y no salió a recibirme Connie, sino Charlotte, la esposa de Maury, una hermosa mujer de pelo gris que hablaba con voz melodiosa. No solía estar en casa cuando iba yo. Seguía trabajando en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, tal como lo quería Maury, y aquella mañana me sorprendió verla. Maury lo está pasando mal hoy, me dijo. Fijó la vista durante un momento por encima de mi hombro y después se dirigió a la cocina. Lo siento, dije yo. No, se alegrará de verte, dijo ella enseguida. Estoy segura. Se interrumpió a mitad de la frase, volviendo ligeramente la cabeza, escuchando algo, y después siguió diciendo, estoy segura de que se sentirá mejor cuando sepa que estás aquí. Tomé las bolsas del supermercado, mis víveres habituales, dije en broma, y ella pareció sonreír e inquietarse a la vez. Ya hay mucha comida. No se ha comido nada de lo que trajiste la última vez. Aquello me tomó por sorpresa. ¿No se ha comido nada?, pregunté. Ella abrió el refrigerador y vi los recipientes de ensalada de pollo, fideos, verduras, calabacines rellenos, todo lo que había traído yo para Maury. Abrió el congelador y había más cosas todavía. Maury no se puede comer la mayoría de esta comida. Es demasiado dura para que pueda ingerirla. Ahora tiene que comer cosas blandas y líquidos. Pero no me había dicho nada, dije yo. Charlotte sonrió. No quiere herir tus sentimientos. No habría herido mis sentimientos. Lo único que quería yo era ayudarle de alguna manera.
Lo que quiero decir es que lo único que quería era traerle algo. Ya le estás trayendo algo. Espera tus visitas con ilusión. Habla de que tiene que realizar contigo este proyecto, de que tiene que concentrarse y dedicarle tiempo. Creo que le está dando una buena orientación. Volvió a dirigirme aquella mirada distante de conectar con algo desde otra parte. Yo sabía que Maury estaba pasando malas noches, que no dormía, y eso quería decir que con frecuencia Charlotte tampoco dormía en toda la noche. A veces, Maury se quedaba despierto en la cama tosiendo durante horas enteras. Tardaba todo ese tiempo en despejarse las flemas de la garganta. Ahora había enfermeras que se quedaban en casa toda la noche y muchos visitantes a lo largo del día. Antiguos alumnos, compañeros del claustro académico, maestros de meditación, que entraban y salían de la casa. Algunos días, Maury tenía media docena de visitantes y a menudo estaban en la casa cuando Charlotte regresaba del trabajo. Ella lo llevaba con paciencia, aunque toda aquella gente de fuera consumía minutos preciosos que ella podía pasar con Maury. Una orientación, siguió diciendo. Sí, eso es bueno, ya lo sabes. Así lo espero, dije yo. La ayudé a meter en la nevera toda la comida nueva. En la encimera de la cocina había todo tipo de notas, mensajes, informaciones, instrucciones médicas. En la mesa había más frascos de pastillas que nunca. Celestón para el asma, Ativan para ayudarle a dormir, Naproxen para las infecciones, además de un preparado de leche en polvo y de laxantes. Escuchamos que se abría la puerta del fondo del pasillo. Quizá esté disponible ahora, voy a verlo. Charlotte volvió a mirar mi comida y yo me sentí avergonzado de pronto. Tantos recuerdos de cosas de las que Maury no disfrutaría jamás. Los pequeños horrores de su enfermedad iban en aumento y cuando me senté por fin con Maury, estaba tosiendo más de lo habitual, con una tos seca y purulenta que le sacudía el pecho y que le hacía mover bruscamente la cabeza hacia adelante. Después de un acceso violento dejó de toser, cerró los ojos, respiró. Yo me quedé sentado en silencio, pues pensaba que se estaría recuperando del esfuerzo. ¿Está la cinta en marcha?, dijo de pronto con los ojos cerrados todavía. Sí, dije apresuradamente pulsando los botones de play y record. Lo estoy haciendo ahora, dijo con los ojos cerrados todavía. Es desligarme de la vivencia. ¿Desligarte? Sí, desligarme. Y esto es importante, no solo para una persona como yo, que me estoy muriendo, sino para una persona como tú, que estás perfectamente sano. Aprende a desligarte. Abrió los ojos, suspiró. ¿Sabes lo que dicen los budistas? No te aferres a las cosas porque todo es impermanente. Pero espera un momento, dije yo. ¿No estás hablando siempre de vivir la vida? ¿Todas las emociones buenas, todas las malas? Sí. Pues bien, ¿cómo puedes hacer eso si estás desligado? Estás pensando, Mitch. Pero el desapego no significa que no dejes que la vivencia penetre en ti. Al contrario, dejas que penetre en ti plenamente. Así es como eres capaz de dejarla. No te sigo. Toma el caso de cualquier emoción, el amor a una mujer o el dolor por la pérdida de un ser querido
o lo que estoy pasando yo, el miedo y el dolor de una enfermedad mortal. Si contienes las emociones, si no te permites a ti mismo llevarlas hasta el final, nunca podrás llegar a estar desligado. Estarás demasiado ocupado con tu miedo. Tienes miedo al dolor, miedo a la pérdida de un ser querido. Tienes miedo a la vulnerabilidad que te trae aparejado al amor. Pero si te sumerges en estas emociones, permitiéndote a ti mismo tirarte de cabeza a ellas hasta el final, por encima de tu cabeza incluso, vives de una manera plena y completa. Sabes lo que es el dolor, sabes lo que es el amor, sabes lo que es la pérdida de un ser querido. Y solo entonces puedes decir, está bien, he vivido esta emoción, reconozco esta emoción, ahora necesito desligarme de esta emoción por un momento. Maury hizo una pausa y me observó, tal vez para asegurarse de que yo entendía bien aquello. Sé que crees que solo estamos hablando de la muerte, dijo, pero es lo que yo te repito. Cuando aprendes a morir, aprendes a vivir. Maury me habló de sus momentos más temibles, cuando sentía el pecho bloqueado con ataques de tos o cuando no sabía si volvería a respirar. Eran momentos horribles. Decía que sus emociones primeras eran el horror, el miedo, la angustia. Pero cuando llegó a reconocer la sensación de esas emociones, su textura, su humedad, el escalofrío por la espalda, el sofoco que te recorre el cerebro, entonces fue capaz de decirse, está bien, esto es miedo, apártate de él, apártate. Pensé en la frecuencia con que era necesario esto en la vida diaria, en cómo nos sentimos solos, a veces hasta el borde de las lágrimas, pero no dejamos salir esas lágrimas porque no debemos llorar. O en cómo sentimos un arrebato de amor por nuestra pareja, pero no decimos nada porque nos paraliza el miedo a las consecuencias que pudieran tener esas palabras sobre la relación de pareja. El planteamiento de Maury era exactamente el contrario. Abre la llave, lávate con la emoción, no te hará daño, solo puede ayudarte. Si dejas entrar el miedo, si te lo pones como una camisa del diario, entonces podrás decirte a ti mismo, bueno, no es más que miedo, no tengo que dejar que me controle, lo veo por lo que es. Lo mismo pasa con la soledad. Te dejas llevar, dejas salir las lágrimas, las sientes por completo, pero al final eres capaz de decir, bueno, este ha sido mi momento con la soledad. No tengo miedo a sentirme solo, pero ahora voy a dejar a un lado esa soledad y sé que hay otras emociones en el mundo y voy a vivirlas también. Deslígate, volvió a decir Maury. Cerró los ojos y tosió. Volvió a toser y volvió a toser más fuerte. De pronto estaba casi ahogándose. Parecía que la congestión de sus pulmones se burlaba de él, saltando hasta media altura, volviendo a caer después, robándole el aliento. Se ahogaba, después tosía violentamente y sacudía las manos ante sí, con los ojos cerrados. Sacudiendo las manos, casi parecía un poseso, y yo sentí que la frente se me inundaba de sudor. Tiré de él instintivamente hacia adelante y le di palmadas en la espalda, y él se llevó un pañuelo de papel a la boca y escupió un esputo de flema. La tos cesó,
y Maury volvió a recostarse entre las almohadas de goma, espuma, de hule espuma, y absorbió el aire. ¿Estás bien? ¿Está todo bien?, pregunté yo, intentando ocultar mi miedo. Estoy bien, susurró Maury, levantando un dedo tembloroso. Espera un momento, nada más. Nos quedamos en silencio hasta que volvió a respirar normalmente. Yo sentía el sudor en mi cuero cabelludo. Me pidió que cerrase la ventana, pues la brisa le daba frío. No le dije que en el exterior hacía una temperatura de 26 grados. Por último, con un susurro dijo: ya sé cómo quiero morir. Yo esperé en silencio. Quiero morir serenamente, en paz, no como lo que acaba de pasar. Y aquí es donde entra en juego el desapego. Si me muero en pleno ataque de tos como el que acabo de tener, tengo que ser capaz de desligarme del horror. Tengo que decir: este es mi momento. No quiero dejar el mundo en un estado de miedo. Quiero saber lo que está pasando, aceptarlo, ir a un lugar en paz y soltarme. ¿Me entiendes? Asentí con la cabeza. No te sueltes todavía, añadí enseguida. Maury sonrió de manera forzada. No, todavía no. Todavía nos queda trabajo que hacer. ¿Crees en la reencarnación?, le pregunto. Quizá. ¿En qué forma te gustaría volver? Si pudiera elegir, en forma de gacela. ¿De gacela? Sí, tan elegante, tan veloz. De gacela. Maury me sonríe. ¿Te parece raro? Observo su cuerpo encogido, sus ropas sueltas, sus pies envueltos en calcetines, apoyados rígidamente sobre almohadones de hule espuma, incapaz de moverse, como un preso con grillos en los pies. Me imagino una gacela que corre por el desierto. No, le digo, no me parece raro en absoluto.